Buenas tardes de nuevo a todos. Bienvenidos a este webinar acerca de cómo trabajar por proyectos, ¿vale? La metodología ABP con las herramientas que desde la editorial EDB os ofrecemos, ¿vale? Antes de empezar a entrar en materia, permitirme que me presente a mi equipo y a mí. Yo soy Sandra Llagostera, soy asesora pedagógica de la editorial EDB y soy la que hoy os voy a impartir o voy a explicaros, ¿no?, todo lo que hay que comentar acerca de proyectos de EDB. Y entre bambalinas, ¿no?, en el chat y para atender a vuestras consultas y preguntas está mi compañera Elizabeth Maestre, que también es del equipo de asesoría pedagógica y, como os digo, se va a encargar de atenderos de manera escrita a las consultas que le vayáis planteando durante el webinar, ¿vale?, en directo. Eso sí, mientras acaba de entrar gente, permitidme que os explique brevemente cómo va a funcionar, cómo se va a desarrollar este webinar, ¿vale? Fijaros que estamos utilizando la herramienta Zoom y según la versión que estéis utilizando os aparecerá un menú muy sencillito, ¿vale?, con unos botones o bien en el margen superior derecho de la pantalla o bien en el inferior centro de vuestra pantalla, ¿vale? Ahí me interesa comentaros dos botones que son los que durante este webinar vais a utilizar si lo consideráis necesario, ¿vale? El primer botón es el chat, ¿vale? En el chat mi compañera Eli va a estar mandándoos mensajes y que pueden ser de vuestro interés, ¿no?, reforzando aquello que yo os voy a ir explicando. Y ahí también es un sitio donde en el momento que consideréis oportuno podéis a lo mejor interaccionar, ¿no?, entre vosotros con ella. Pero lo que sí que os pedimos es que en caso de tener alguna duda, alguna consulta, algo que queráis que o mi compañera o yo demos respuesta, no utilicéis el chat, sino el botón que hay justo al lado que se llama preguntas y respuestas, ¿vale? Haciendo clic en ese botón de preguntas y respuestas, podéis mandarnos vuestra consulta. A nosotros se nos listan todas de manera de asegurarnos de que se atienden, ¿no?, como es debido. Y como os comentaba, Eli va a estar dando respuesta personalmente por escrito a cada uno, o bien si es una pregunta que cree que es interesante, ¿no?, que a lo mejor la responda yo en voz alta para todos, pues también me la va a lanzar en determinados momentos del webinar, ¿vale? Así que os animo a que ante dudas, consultas que os surjan, nos las lancéis. Además, habrá en algún momento durante este webinar que os voy a pedir vuestra participación, ¿vale? ¿Cómo lo haremos? Porque somos muchísima gente ahora mismo. ¿Cómo haremos? Pues en algunos momentos del webinar yo os voy a lanzar una pregunta que, pues por lo que sea, considere que es interesante, ¿no?, saber, conocer vuestro punto de vista. En ese momento en que yo os lance una pregunta, en pantalla, sin que vosotros tengáis que hacer nada, os saldrá esa cuestión, ¿vale? Y tendréis que marcar, señalar aquella respuesta que se ajusta a vuestro caso, ¿no? Por ejemplo, si os pregunto si habéis dado clase de matemáticas hoy y hay de respuestas sí y no, ¿vale? Pues simplemente tenéis que señalar aquella que se ajusta a vuestra realidad, ¿vale? Esta no es una de las preguntas que lanzaré, pero para que os hagáis una idea. Y de esta manera vamos a crear también un poco de, no diálogo, pero sí que va a ser un webinar un poco más bidireccional, ¿no? Yo os voy a explicar muchas cosas y en ciertos momentos también queremos saber vuestro punto de vista, ¿vale? Además, que sepáis que este webinar está siendo grabado, con lo cual esta grabación se os compartirá, la vais a recibir por correo electrónico en el correo con el que os habéis inscrito al webinar, así como también se va a subir en el canal de YouTube de Grupo EDB y en la web edbdigital.com, ¿vale? Con lo cual podéis revisionarlo y compartirlo con compañeros. Ahora sí, vamos a entrar ya en materia, ¿no?, de proyectos de EDB. Como os decía, este webinar, ¿no?, que hoy nos acontece es el trabajo por proyectos con las herramientas o los recursos que EDB como editorial os ofrece, ¿vale? Veremos las diferentes opciones que ofrece para trabajar con esta metodología ABP que ofrecemos como editorial. Pero antes vamos a conceptualizar brevemente qué es, ¿no? Supongo que muchos ya os suena y sabéis de qué va la ABP, pero permitidme que brevemente conceptualice un poco, ¿vale? ABP son las siglas de aprendizaje basado en proyectos, ¿vale? Lo que se busca en este caso es es una metodología, ¿vale?, de aprendizaje que se busca crear proyectos que realmente
sean motivadores, llamen la atención de nuestro alumnado, ¿vale? Y que de una manera, a través de este reto de la investigación propia y la reflexión de los alumnos, vayan adquiriendo todos los conocimientos y vayan trabajando, ¿no?, todos los contenidos curriculares. De manera que estos proyectos no es solo un área, sino que busca que sean interdisciplinarios. Siempre estos proyectos buscan que conecten con la realidad, ¿no?, de los alumnos, con su entorno, con aquello que realmente pues, les interesa, que conocen, que les preocupa, ¿vale? Se busca también la atención a la diversidad, se anima, ¿no?, al trabajo cooperativo entre niños que se complementen entre sí, ¿vale? Se busca prepararlos para el día a día, para el momento, ¿no?, en que estamos viviendo, donde en este caso la tecnología también forma parte, ¿no? Y más ellos que ya, digamos, que nacen con la tecnología. Entonces, buscamos proyectos que trabajen en su globalidad y de manera íntegra todas las capacidades, todas las funcionalidades, todas las competencias básicas a desarrollar por parte de nuestro alumnado. ¿Vale? Entonces, hay muchas metodologías, ¿vale?, de proyectos, hay diferentes formas de llevarlos a cabo en vuestras aulas, en vuestros centros educativos, pero todos siempre parten de lo mismo, ¿no? Ese objetivo, ese reto que conlleva que los alumnos quieran investigar, quieran descubrir para luego crear y presentar un producto, ¿no?, o un resultado. Entonces, desde la editorial EDB os ofrecemos 3 tipos de trabajo por proyectos, o 3, digamos, herramientas o plataformas para que lo podáis hacer con vuestros alumnos. La primera es EDB Proyectos, ¿vale? Estos EDB Proyectos, vais a ver, ahora entraremos a fondo en cada uno, ¿eh? Pero están para infantil y primaria, ¿vale? Son en formato papel, aunque sí tienen ese soporte en formato digital también para aquellos centros que opten por compaginar papel y digital, ¿vale? También ofrecemos proyectos ABP y APS, ¿vale?, que APS es de aprendizaje y servicio, aquellos que buscan un bien para la sociedad, ¿no?, y para el entorno, con la herramienta EDB Plus, ¿vale? La plataforma digital de EDB Plus, que vais a ver que tiene un potencial muy, muy grande a la hora de editar, diseñar, personalizar los proyectos, ¿vale? Y la tercera opción que os ofrecemos, lo que os proporcionamos, es Projectia, precisamente una plataforma que se ha creado única y exclusivamente para trabajar, ¿no?, por proyectos, para utilizar o aplicar ese ABP en vuestros centros de manera digital, que es la que también veremos a continuación. ¿Vale? Antes de entrar a ver estas 3 opciones, como os decía, ¿no?, a fondo, me interesa lanzaros ya la primera pregunta, que creo que además en este caso es muy lógica, ¿no? La pregunta es, ¿has trabajado ya alguna vez algún proyecto ABP con tus alumnos? Ahora ya os sale la pregunta en pantalla. Simplemente debéis indicar la opción correcta en vuestro caso. ¿Vale? Os damos nada, unos segunditos para, como somos mucha gente, para que todos les dé tiempo de contarnos, ¿no?, si ya utilizan el ABP en su aula o aún están en proceso de dar ese paso, ¿no?, de trabajar de manera interdisciplinar, transversal, a través de proyectos. Vamos a ver los resultados, a ver cómo ha ido la votación. Hombre, pues veo que sois mayoría en este caso, ¿no? Hay un alto porcentaje de gente, de profesores que sí, que ya estáis trabajando por proyectos, si no de manera, digamos, integral todo el curso, sí que entiendo que al menos algún proyecto ya habéis llevado a cabo con vuestros alumnos, ¿vale? Aún hay un 34% que no ha dado ese paso, pero entiendo que no, precisamente que estén aquí para empezar a decidir por dónde, ¿no?, por dónde tirar, por dónde empezar, con qué herramientas o plataformas apoyarse para dar ese paso. Los que ya utilizáis el trabajo por proyectos, vais a ver qué ofrecemos nosotros, ¿no?, como editorial para que podáis, digamos, para facilitaros, ¿no?, este trabajo por proyectos y que os resulte pues muy cómodo y muy práctico
el crear, programar y luego llevar a cabo esos proyectos en vuestras aulas. Entonces, la primera opción, ¿no?, que os decía, son los DB proyectos, ¿vale? Nosotros los ofrecemos tanto para educación infantil 3-5 años, ¿vale?, como para toda educación primaria. Estos proyectos, como os comentaba, están en formato papel, pero también cuentan con EDBON, que es nuestra plataforma digital, para complementar, ¿vale?, ese proyecto, digamos, en papel. Entonces, para nosotros es fundamental que los proyectos que os planteamos, ¿vale?, que os ofrecemos, siempre sean muy estimulantes, interesantes, que busquen que el alumno enseguida conecte con ellos, ¿no?, y quiera descubrir, quiera investigar, quiera aprender acerca de lo que el proyecto le propone hacer, ¿no? Le propone primero crear, investigar, crear y luego presentar. Con lo cual, vais a ver que siempre buscamos eso, que estén muy conectados con aquello que les resulta motivador para el alumnado. Además, son proyectos transversales, multidisciplinares, como os decía, ¿no? Flexibles, os permitirán adaptarlo a vuestras necesidades en cualquier momento, ¿vale? Porque precisamente lo que buscamos es que vosotros como docentes con estos proyectos no tengáis que buscar vosotros los recursos, sino que os los damos de manera que ya los alumnos estén, por eso, motivados, que tengan ganas de aprender. Además, les invitamos también a la reflexión, ¿no? No es solo hacer el proyecto, no es solo el resultado, sino todo el proceso que van, ¿no?, de aprendizaje a medida que van trabajando el proyecto, y la reflexión acerca de cómo van aprendiendo, ¿no?, la competencia básica de aprender, ser conscientes, a la par pues que se lo pasan bien, estimulan su creatividad y evidentemente trabajan los contenidos curriculares pertinentes. Vale. Entonces, os comentaba que los ofrecemos tanto para educación infantil como para educación primaria, ¿vale? En educación infantil os encontráis proyectos, digamos, catalogados en 3 niveles, ¿vale? Recordar que cuando hablo de educación infantil es 3-5 años, ¿vale? Hay 3 niveles de dificultad, pero también ofrecemos proyectos de ciclo, ¿vale? Que en vez de durar un curso, ¿vale?, o solo una etapa, duran toda educación infantil. O sea, los proyectos de ciclo, la idea es que se empiecen a los 3 y duren hasta los 5, ¿vale? En educación primaria también veis que los proyectos están distribuidos, ¿no?, en 3 niveles de dificultad. La diferencia en el caso de primaria es que estos proyectos siempre van vinculados en el área o bien de ciencias naturales o bien de ciencias sociales, aunque vais a ver, ¿no?, una vez escojáis el proyecto, vais a ver que es interdisciplinar, trabaja múltiples disciplinas, pero siempre nosotros os lo vinculamos, os lo damos asociado a una de estas 2 áreas: conocimiento del medio natural, conocimiento del medio. Vale. Como os comentaba, ¿no?, todos los proyectos que ofrecemos es fundamental que cumplan o que siguen todas estas 4 fases, ¿vale? El reto, aquello que despierta el interés del alumno, ¿no? Se le pregunta o se le propone algo que para él es desconocido, pero que le llama la atención a querer pasar a la siguiente fase, que es la de investigación, ¿vale? El alumno debe buscar, investigar acerca de el reto que se le ha planteado, y tras su investigación se le pide, ¿no?, se le invita a crear un producto. Producto, pues yo qué sé, por ejemplo, una maqueta o el producto que sea en función del proyecto escogido. Y por último, eso que han creado se les invita a presentarlo, ¿vale? Con lo cual, tras esta secuencia, como veis, no es solo la fase presentamos la importante, sino que todas ellas forman parte del desarrollo y el aprendizaje, ¿no?, el recorrido, la ruta de aprendizaje de nuestros alumnos cuando trabajan por proyectos. Entonces, os comentaba que la primera fase es el reto, ¿no? Aquí veis, 2 imágenes de 2 proyectos que tenemos ahora mismo en EDB, ¿vale? Smart Home y luego uno de construir una colmena de abejas. Como veis, son temas cercanos a la realidad del alumno
y además, evidentemente, están ajustados al nivel madurativo, ¿no?, de los alumnos. El Smart Home está pensado, programado para primaria, y en cambio las abejas es un tema que ya se introduce en infantil, ¿vale? Y ese reto justamente es esto, despertar el interés. Luego, la segunda fase, investigamos, ¿vale? ¿Qué sabemos? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que buscar? ¿Qué necesitamos saber? ¿Vale? Para poder luego ir avanzando, desarrollando nuestro proyecto. Además, dentro de estos proyectos de EDB, ¿vale?, que como os decía están en formato papel con el apoyo de una herramienta digital, EDB-ON, ¿vale?, también tienen siempre una revista, ¿vale?, para plantear también los contenidos de una manera más visual, ¿vale?, más tipo revista cómic. Y luego también contáis con la biblioteca, ¿vale? Es una biblioteca de recursos donde para cada fase, como veis aquí en pantalla, ¿vale?, 4 fases, para cada fase tendréis una bibliografía, no una bibliografía, pero un recopilatorio, ¿no?, de recursos que podéis utilizar para a la hora de trabajar esta fase con vuestro alumno. ¿Vale? Luego, la tercera fase es la de creación. ¿Vale? Ya tenemos el reto planteado, ya hemos investigado, ahora vamos a crear lo que nos pidan, ¿vale? Lo que en este proyecto en concreto se nos pida elaborar. Y una vez ya lo tenemos hecho, es la hora de presentarlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, las fases de presentación, cómo desarrollar, ¿no?, esa competencia también de ser capaz de hablar a lo mejor en público o presentar algo que además con la tranquilidad de que como los alumnos han llevado a cabo todo el proceso, tienes en esa tranquilidad de que conocen, ¿no?, lo que en la última fase van a presentar a sus compañeros o a quien sea, a la audiencia, ¿no?, que se preste a esa presentación. Entonces, os decía que estos proyectos los tenemos en formato papel, pero también cuentan con la plataforma EDB-ON, ¿vale?, que evidentemente es de la propia editorial, donde aquí vais a encontrar en formato digital todos los recursos que necesitéis, ¿vale? Tanto dentro de alumno vais a encontrar el proyecto igual que lo tienen los alumnos, dentro de recursos, pues mural del proyecto, herramientas de educación emocional, imágenes, gráficos, ¿vale? Todos recursos que vosotros podáis utilizar como docentes. Dentro de gestión vais a encontrar todo lo que son guías didácticas, programación del proyecto en sí, con todas sus fases, su secuenciación, una guía metodológica de ABP también, ¿vale? Y dentro de la evaluación, pues todas las herramientas que os facilitamos para evaluar, ya sea rúbrica, observación, pruebas, bueno, para cada una de las fases del proyecto. Además, EDB-ON, ¿no?, esta plataforma que os digo digital, os permite, aquí como veis en pantalla, ¿no?, gestionar vuestra aula, crear grupos de trabajo, ¿vale?, como aquí veis, crear vuestras propias lecciones, así como crear ejercicios vuestros desde cero. Y no solo eso, sino que cuando vosotros creáis lecciones o ejercicios vosotros, ¿vale?, podéis editarlos en cualquier momento, duplicarlos, reordenarlos, y os ofrecemos también la posibilidad de sincronizar, ¿vale?, esa lección o ese ejercicio que acabas de crear con Google Classroom en caso de que seáis usuarios Google Classroom, y para el curso que viene también, ¿vale? Con lo cual es una plataforma que buscamos que os facilite mucho la tarea docente y os permite esta posibilidad de personalización, ¿no?, y creación de ciertas lecciones o ejercicios, así como grupos de trabajo. Además, como recursos, ¿no?, para el maestro, lo que os comentaba antes, se os ofrece siempre esta guía metodológica, ¿vale?, acerca de la ABP, para aquellos que a lo mejor no habéis dicho que aún no aplicáis, no utilizáis el ABP en el aula, para daros un poco los primeros, ¿no?, la primera guía, los primeros pasos de hacer para animaros a llevar a cabo estos proyectos en vuestra aula. Para aquellos que ya domináis la metodología, os puede venir bien como soporte, ¿no?, incluso para aprender algo que por ahora a lo mejor no aplicáis o desconocéis. Y luego, evidentemente, cada proyecto tiene su correspondiente guía, ¿vale? Tanto en infantil como en primaria, cada proyecto tiene su guía con su mural, con sus 4 fases, ¿vale?, que incluso es imprimible, lo podéis colgar en el aula si lo queréis pertinente, ¿vale?
Dentro de esta guía del proyecto, ¿vale? En este caso estáis viendo la visualización, ¿no?, de todas las secuencias, sesión a sesión, en este caso, de este proyecto de Smart Home. ¿Vale? Como veis, siempre os lo damos todo muy, digamos, muy programado, muy planificado, ¿vale? En este caso son 18 sesiones. Vosotros decidís si a lo mejor por según vayáis viendo la clase, decidís alargar lo que nosotros os planteamos en una sesión, hacer 2, ¿vale? Siempre, evidentemente, los docentes tenéis la última palabra, pero nosotros ya os damos esta planificación sesión a sesión, así como pues intentamos que haya una inserción, ¿no?, con el entorno, con la realidad del alumno. También otro recurso, ¿no?, que os ofrecemos tanto en papel como dentro de DBON es este mapa de contenidos, ¿vale? Para que podáis ver que, aunque, por ejemplo, en primaria, ¿no?, que os he dicho que va vinculado a un área de ciencias sociales o naturales, aquí vemos que este proyecto también trabaja, por ejemplo, comprensión de textos literarios, elaboración de textos explicativos y encuestas, ¿vale? Es un mapa de contenidos donde veis la interdisciplinariedad de este proyecto en concreto, ¿vale? Aquí arriba, en este caso, veis las 4 áreas que se trabajan. Además, la programación de proyecto, ¿no?, que es lo que ahora estábamos viendo, se os va a dar según la comunidad autónoma en la que vosotros impartáis docencia, ¿vale? Se va a ajustar esa programación a los estándares y criterios, ¿vale?, o indicadores propios de vuestra comunidad autónoma, con lo cual lo vais a tener siempre ajustado a vuestra realidad, a la realidad que la legislación vigente en vuestra comunidad autónoma, ¿no?, establece. Con lo cual esto también os lo damos hecho. Además, la evaluación en los proyectos es fundamental, por lo que os decía, porque es auténtica, ¿vale? Es competencial, no es solo el resultado, sino vais a poder evaluar competencialmente vuestros alumnos a través de rúbricas, así como continua. No es importante solo el resultado, sino todo el proceso, que es, con lo cual decimos que es una evaluación más global, ¿no? Es todo el proyecto en sí es lo que nosotros como docentes, como editorial, os facilitamos herramientas para poder evaluarlo, ¿no? Aquí veis unos ejemplos, ¿no?, de evaluación, las tareas, con qué tipo de recurso, ¿no?, si registros de observación, cuestionarios, pautas, ¿vale? También rúbrica de cada proyecto, ¿vale?, para que podáis evaluarlo en su globalidad, así como cada una de las fases que recursos, herramientas se os facilitan para evaluar. Bien, hasta aquí hemos visto la primera parte, lo que son proyectos, digamos, en papel para infantil y primaria, con el soporte digital de DBON. Ahora vamos a entrar en ABP y APS, que APS es los de aprendizaje y servicio, dentro de DBON Plus, ¿vale?, que es una plataforma nuestra también, que vais a ver que aún da más posibilidades de personalización y edición. Pero antes de empezar, ¿no?, a ver este APP y APS en DBON Plus, os lanzo otra pregunta que en este caso también, ¿no?, viene rodada. ¿Has trabajado ya alguna vez? ¿Has llevado a cabo algún proyecto ABP y APS con tus alumnos? Simplemente, si ya veis, os recuerdo que los proyectos APS son los de aprendizaje y servicio, ¿vale?, que se busca pues, que el proyecto que lleven a cabo tenga algún impacto en la sociedad, ¿vale?, en el entorno próximo de los alumnos. Vamos a ver los resultados de vuestras opiniones, ¿no? Vale, veo que aquí justo es al revés, ¿no?, de la votación previa que hemos hecho hace unos minutos. En este caso, solo un 22% sí que habéis llevado a cabo algún proyecto APS en el aula, frente a un casi 80% que aún no. Vamos a ver, ¿no?, qué aporta además este APS enfocado como os decía, al contexto cercano y a la sociedad próxima de nuestros alumnos. ¿Vale? Os comentaba que precisamente el APS, ¿no?, lo que busca es implicarse en aquellas necesidades o aquellos déficits que pueda haber en el entorno más cercano de nuestro centro educativo, con la finalidad de aportar algo, ¿no?, de ayudar a mejorar esa necesidad que se observa en el entorno más cercano. ¿Vale? Lo que busca precisamente es que este proyecto tenga
un sentido, ¿no? A por qué se hace, porque hemos detectado que en nuestra realidad próxima hay este déficit, hay este problema o esta necesidad y como clase, como grupo, como colegio, ¿no? Buscamos pues mejorar esta condición o esa necesidad. Con lo cual se invita no solo a llevar a cabo el proyecto en sí, que ya es muy enriquecedor, sino que también favorece esa reflexión, ¿no? Sobre qué se hace y sobre todo por qué se hace, por qué los alumnos llevan a cabo este proyecto en concreto. Invita un poco a esa reflexión y a esa toma de sentido. Estas son las principales características. Comentaros además, supongo que muchos ya lo sabéis, pero desde la editorial EDB ya hace unos años que hacemos estos premios de aprendizaje y servicio. ¿Vale? Como veis, ya vamos por la 7ª edición. ¿Vale? Son premios donde los colegios que habéis trabajado, habéis desarrollado, creado vuestros APS, ¿vale? Podéis participar y se valoran aquellos pues, que realmente ¿no? que tengan un impacto más grande o que haya supuesto pues, un mejor beneficio para la sociedad. Entonces, os animo a que consultéis, busquéis premios de aprendizaje servicio EDB, ¿vale? Y veréis que incluso vais a poder tomar ideas, ¿no? De otros colegios que se han presentado y que, bueno, podéis consultar qué proyectos han llevado a cabo, incluso os puede servir de inspiración en vuestros propios centros de educación. A estos proyectos APS, ¿vale? Vais a ver que en los libros tanto de primaria como de secundaria, ¿vale? Como eso, ¿vale? Perdón, tanto de primaria como en eso, ¿vale? Hay dentro de los libros de las materias troncales, en algunas de ellas, ¿vale? Hay proyectos ya dentro del propio libro de texto. ¿Vale? Hay proyectos APS, como en este caso vemos pues un proyecto de energías renovables, ¿vale? Estos proyectos por parte del alumno se le ofrecen, como os decía, dentro del libro de texto y además dentro de EDB On Plus, como os decía, de esta plataforma digital, ¿no? Que permite la personalización, la edición de contenidos. También vais a encontrar, igual que lo veis aquí en pantalla, ¿vale? El proyecto aprendizaje-servicio es el mismo, ¿vale? Que hay en el libro, pero en formato editable y en formato EDB On Plus. ¿Vale? Aquí veis que las fases son las mismas, reto, investigamos, creamos, presentamos, ¿vale? Su valoración, su diario de aprendizaje, qué hacer, con la ventaja que al ser digital y dentro de EDB On Plus, haciendo clic en estos 3 puntitos que veis en cada fase del proyecto, vais a poder editar, crear, personalizar, adaptar, ¿no? Atender a la diversidad, con lo cual os ofrece esta, digamos, flexibilidad o capacidad de personalización añadida, ¿no? Además, todos los proyectos estos cuentan para, así como el alumno, ¿no? Tiene su proyecto tanto en el libro de texto como dentro de EDB On Plus, el profesor evidentemente siempre vais a contar con la guía ¿no? de cómo pueden trabajar ese proyecto, así como la rúbrica de evaluación. ¿Vale? Aquí veis un ejemplo de rúbrica de evaluación de este proyecto. ¿Vale? Las diferencias respecto, como os decía, EDB On, que hemos visto antes, la EDB On Plus es esto, esta capacidad de editar, personalizar todas las fases, desde los contenidos que os damos nosotros como editorial, como aquellos que vosotros vais a poder crear desde cero. ¿Vale? Además, os ofrecemos unos proyectos orientativos de EDB, ¿vale? Que en caso de que os interesen y que queráis pues, poder trabajarlos o consultarlos, simplemente solicitándolo a vuestro gestor comercial o bien a contacta@edb.net, ¿vale? Lo solicitáis y se os activan estos proyectos que os pueden servir de modelo, ¿no? Para o bien desarrollarlos a fondo adaptándolo a la necesidad de vuestro grupo clase, o bien pues como estructura, como guía, ¿no? A la hora de luego poder crear vuestros propios proyectos ABP o APS. ¿Vale? Además, como estos proyectos están, como os decía, dentro de la plataforma EDB On Plus, ¿vale? Que aquí es lo que estáis viendo en pantalla, os permite crear proyectos desde cero, ¿vale? Así como los proyectos orientativos, ¿no? Que os he dicho ahora que os podían servir de modelo y podéis adaptarlos y personalizarlos y editarlos. Dentro de EDB On Plus también tenéis la opción de crear vuestro proyecto desde cero, ¿vale? Simplemente lo creáis, ¿vale? Con las fases que vosotros consideréis y
desde EDB Plus podéis añadir estos 5 tipos de contenido. Las tarjetas de información, ¿vale? Son aquellas, digamos, más teóricas, donde se da cierta información al alumno. Luego se le pueden plantear preguntas o ejercicios en relación a esa información, ¿vale? O sea, que sea una tarjeta de información no excluye que no haya ejercicios, pero sí que es este aporte más teórico, ¿vale? Dentro del proyecto. Luego tenemos tarjetas de acción. ¿Vale? La acción vendría a ser una tarea, algo que vosotros queráis que vuestros alumnos hagan, desarrollen, creen, ¿vale? Y que luego os entreguen. Con la comodidad que dentro de EDB Plus, ¿vale? Podéis determinar si esta tarea, esta acción que les estáis compartiendo, vais a querer que os la entreguen o no y que la trabajen o individualmente o en grupos de trabajo. Porque vais a ver que dentro de EDB Plus podéis crear, configurar grupos de trabajo cooperativos. ¿Vale? También podéis, evidentemente, crear tarjetas de ejercicios, ¿vale? Bloques donde solo sean ejercicios que vosotros creáis y configuráis. Luego, diario de aprendizaje, ¿vale? Donde se invita pues, a los alumnos a reflexionar acerca de algo que hayan hecho. Por ejemplo, al terminar cada fase o si han hecho alguna acción que os interesa, ¿no? Que a lo mejor reflexionen acerca de qué tal se han llevado, incluso como diario de equipo, ¿no? Para que puedan escribir sus impresiones como trabajo de equipo, y luego las tarjetas de evaluación que permiten evaluar pues, aquellas cosas, ejercicios, tareas, acciones más puntuales, por ejemplo, una exposición oral, ¿no? que a lo mejor no es al finalizar la fase, sino que a mitad de la fase de investigamos, les proponéis vosotros como docentes que hagan una exposición oral de lo que lleven investigado ese momento, y creando una tarjeta de evaluación, ¿vale? Lo que podéis hacer es evaluar por indicadores en formato rúbrica esa exposición oral, ¿no? que se lleva a cabo en medio de una fase. No tiene por qué ser al finalizar una fase, ni mucho menos al finalizar el proyecto completo. ¿Vale? Con lo cual ya veis que os damos un abanico muy amplio de contenidos que vosotros podéis crear dentro de ese proyecto. ¿Vale? Aquí veis un ejemplo, ¿vale? En este caso, proyecto Deporte para Todos, ¿vale? Vemos la fase reto, que tiene 2 tarjetas, una de información, que es este azul más oscuro, y un diario de aprendizaje, ¿vale? Donde hay unas preguntas para que los alumnos valoren qué les parece a lo mejor ese reto, que reflexionen un poco, ¿no? ¿Qué les llama más la atención? Luego la siguiente fase, que también la veis en pantalla, ¿no? Ya veis que aquí hay 3 tarjetas de información, una de ejercicios, también hay una tarea, ¿no? Que se les invita a los alumnos a realizar, en este caso, una entrevista a un deportista, el diario de aprendizaje de reflexión acerca de esta fase investigamos, y luego se ha creado una tarjeta de evaluación de cómo hemos trabajado. La ventaja de esta plataforma, esta herramienta de EDB Plus, es precisamente lo que os comentaba, que haciendo clic en estos 3 puntitos puedes editar la unidad didáctica poniéndole título, fecha de inicio y de fin, así como haciendo clic en cualquier tarjeta, ¿vale? Cualquier tarjeta de contenido, no solo información, sino también tareas, ejercicios diarios, podéis editarla, ¿vale? En cualquier momento del curso. Y no solo en aquellos proyectos que vosotros creáis desde cero, sino en aquellos que como editorial os facilitamos, también vais a tener estas opciones de editarlos. Con lo cual vais a poder ser un poco los editores, ¿no? Como si fueseis vosotros los propios editores de contenido, pero partiendo de aquello que nosotros como editorial ya os facilitamos. ¿Vale? Pero veis que realmente la capacidad, las posibilidades de adaptación y atención a la diversidad y de incluso contextualizar a la realidad cercana a vuestros alumnos son muy grandes. Otra ventaja, ¿no? que proporciona esa plataforma digital de EDB Plus es, como os comentaba, la creación de grupos. ¿Vale? Dentro del menú superior donde dice grupos, se os abre esta pantalla que estáis viendo aquí en pantalla ahora mismo, ¿vale? Donde os permite, por un lado, aquí a la izquierda, crear aulas, ¿vale? Vais a poder crear tantas aulas como necesitéis. Aulas equivaldría un poco al grupo clase, por ejemplo.
Si un mismo proyecto vais a trabajarlo distintos profesores, podéis crear un aula que se llame profesores, se os generará un código y ese código, dándoselo a vuestros compañeros, automáticamente tendrán acceso a este proyecto y vais a poder trabajar, ¿no? Compartir este proyecto y trabajar operativamente. De la misma forma, podéis crear tantas aulas o tantas clases como necesitéis. Una vez creadas las aulas que consideréis, aquí a la derecha, ¿vale? Con este símbolo más, vais a poder crear grupos de trabajo. Sabéis que precisamente la BP, ¿no? Es una metodología que busca potenciar y poner en relieve el potencial que tiene el trabajo en grupos cooperativos, ¿vale? Donde los alumnos se complementen entre sí. Aquellos alumnos que a lo mejor tengan más dificultad en ciertos ámbitos, ¿no? Destacarán más en otros. Si los juntamos, estos se complementan bien y el trabajo, el proyecto se lleva a cabo de manera satisfactoria y se ayudan entre ellos, ¿vale? Con lo cual, EDB Plus os permite la creación de tantos grupos de trabajo cooperativo como consideréis, simplemente arrastrando a los alumnos y estos grupos, además, con la tranquilidad o la flexibilidad de poderlos modificar en cualquier momento del curso, ¿vale? Si veis que en un momento dado este grupito de trabajo no funciona, podéis modificarlo, ¿vale? Y probar a lo mejor otra alternativa, otra agrupación. Además, como EDB Plus tiene inteligencia artificial, también os va a sugerir grupos en función de unas variables, ¿vale? En función de su motivación, de su esfuerzo, de sus resultados. En base a estas variables que vosotros decidáis, la inteligencia artificial de EDB Plus os va a hacer unas sugerencias de grupos, ¿vale? Que vosotros podéis o aprovechar o desestimar según consideréis. Con lo cual, en este sentido, a la hora de trabajar cooperativamente por grupos, es muy potente esta herramienta. ¿Vale? Como os decía, la inteligencia artificial permite esta sugerencia de grupos, ¿vale? En base a la motivación, el esfuerzo, resultados de actividad, según si es homogéneo o heterogéneo y cuántos grupos quieres, así como también esta inteligencia artificial dentro de EDB Plus os da información, ¿no? De la motivación y el esfuerzo de vuestro alumnado, como veis aquí en pantalla, la diana competencial del alumno, ¿no? Aquí veis las distintas competencias que ha trabajado en este proyecto y la diana competencial correspondiente, así como cuando vosotros estéis creando, ¿no? alguna tarjeta nueva, algún contenido nuevo, se os va a aparecer o se os va a sugerir contenidos recomendados en relación a aquello que estáis pues, trabajando o desarrollando. Con lo cual, estos aportes, estos beneficios que da la inteligencia artificial, en el caso de EDB Plus, es una realidad, los vais a tener. ¿Vale? Como os decía, también podéis crear de cero, ¿no? Un proyecto a vuestra medida. Aquí veis un ejemplo, ¿no? Cuando yo le doy a crear un contenido vacío desde cero, un proyecto nuevo, simplemente os permite escoger nombre del proyecto, para qué etapa está pensado, para qué cursos y luego qué materias entran, vais a trabajar, a desarrollar con este proyecto que estás creando desde cero. Como veis, no hay ningún problema en señalar más de una materia, ¿vale? Esto es lo que os permite hacer estos proyectos de este ABP de manera interdisciplinar, que no solo desarrolla un área, sino que vais a poder indicar todas aquellas que vais a querer trabajar con vuestros alumnos dentro de este proyecto que estáis creando. ¿Vale? Con lo cual realmente lo vais a poder hacer a medida, completamente. Además, que sepáis que de cara al curso que viene vais a poder compartir, ¿vale? Aquellos proyectos que vosotros como docentes, como centro, creáis, ¿vale? Vais a poder compartirlos o bien con usuarios de vuestro propio colegio, con usuarios de vuestra institución, en el caso de pertenecer a una institución, así como vais a poder compartirlos con todo el mundo dentro de la comunidad de usuarios de EDB Plus, por supuesto. ¿Vale? En cualquier momento también podéis dejar de compartir un proyecto vuestro y todos estos proyectos creados, ¿no? Esta biblioteca de contenidos, de proyectos, lo vais a encontrar aquí donde veis en pantalla que estoy señalizando, biblioteca de contenidos, ¿vale? Vais a encontrar pues, toda la biblioteca de otros docentes, otros colegios que han creado los suyos propios y han querido pues, compartirlo. Siempre, evidentemente, cuando vayáis a utilizar un recurso o un proyecto de alguien, de algún otro centro docente, se le pedirá permiso.
¿vale? Automáticamente recibe un aviso de tal persona quiere utilizar este proyecto tuyo, con lo cual en ese sentido tenéis la tranquilidad de que lo compartís, pero sabéis en todo momento. Además, comentaros que hoy os he podido enseñar un poco de EDB Plus, pero ya veis que hay muchísimas funcionalidades interesantes que creo que realmente facilitan el día a día, ¿no? Tanto en el aula como si es online, tanto a vosotros como profesores como docentes. Entonces, simplemente comentaros que precisamente la semana pasada impartí un webinar específicamente de EDB Plus, ¿vale? Este entorno digital, esta plataforma digital de personalización del aprendizaje, que os invito a que visionéis, ¿vale? Está subida en nuestra web, aquí arriba tenéis la dirección, edbdigital.com, ¿vale? Y vais a poder revisionar, en el caso de que ya asistierais, vais a poder revisionar, en el caso de que no pudierais asistir, vais a poder verlo y creo que realmente os va a abrir un mundo, ¿no? De posibilidades dentro del mundo de plataformas de gestión de contenidos y de licencias digitales. Y por último, Projectia, ¿vale? Projectia, como os decía, es una plataforma digital 100%, ¿vale? Que se creó desde EDB específicamente para el trabajo de proyectos, ¿vale? Supongo que el nombre ya os invita, ¿no? Ya os lleva a eso, a pensar que lo que permite o lo que facilita precisamente es este ABP, esta creación digital de proyectos. Entonces, hay como 5, digamos, claves, ¿no? Dentro de Projectia, que creemos que son como puntos fuertes, que son claves para vosotros. Uno, la posibilidad de compartir, ¿no? La comunicación, esta conexión entre lo que el profesor crea, comparte con los alumnos dan su feedback, luego esta posibilidad, ¿no? De interacción y de compartir contenidos, no solo con alumnos, sino que también vais a poder crear y compartir proyectos con vuestros compañeros, ¿vale? Trabajar de manera cooperativa el propio equipo docente. También tiene la misma capacidad de personalización, ¿vale? Es una herramienta muy similar a EDB Plus, pero en este caso es específica para proyectos, ¿vale? Permite la personalización, edición de contenidos, ¿vale? Ahora lo veremos en profundidad, como os decía, la cooperación, el hecho de que permite el trabajo y no solo entre equipos, sino dentro de la propia institución también en el caso de Xero, o también permite este banco, ¿no? De biblioteca de proyectos para compartir y para cooperar entre todos los docentes que formáis parte de la comunidad de Projectia EDB. Evidentemente también a nivel de evaluación vais a ver que se os vuelcan las rúbricas de vuestra comunidad asociadas a las áreas del proyecto que indiquéis, con lo cual a la hora de evaluar, ¿no? El proyecto, todas las fases con múltiples formatos y recursos, vais a ver que Projectia os los da de manera digital y muy práctica, muy cómoda, con la capacidad de editar también todas las rúbricas que os damos. Vais a poder personalizarlas y ajustarlas a vuestras necesidades en un momento dado. Y ese apóyate en lo digital, no solo Projectia trabaja, ¿no? Con lo que dentro de la herramienta creéis, sino que también ofrece esa sincronización con Google Drive y Office 365, con lo cual si sois usuarios de Google o Microsoft en este caso, vais a poder subir archivos, recursos, compartir, ¿vale? Entre Projectia, Google Drive y Office 365, con lo cual os permite trabajar desde cualquier lugar, ¿no? Una ventaja del digital precisamente es esto, el hecho de poder trabajar desde cualquier lugar simplemente con conexión a internet. Entonces, esto es Projectia, ¿vale? Esta es la página principal una vez accedes dentro de la plataforma. Y vemos en este caso, pues, proyectos en curso. En este caso hay 3 proyectos que yo tengo en curso, proyectos de EDB, ¿vale? Aquellos que como editorial os ofrecemos de modelo, ¿vale? Para que podáis utilizarlo en caso de que queráis. Biblioteca de proyectos, ¿vale? Aquellos que os decía que se han compartido, ¿no? Con cualquier centro que quieran, tú lo creas, lo compartes. Dentro de biblioteca de proyectos hay todos aquellos, digamos, que son públicos, ¿no? Que algún otro docente, algún otro equipo ha compartido y
evidentemente pues también hay que pedir permiso para poder utilizarlo y luego proyectos finalizados. ¿Vale? Aparte de estos proyectos, que en este caso yo ya los tengo creados, Proyectia, la idea es que seáis vosotros mismos los que los creéis. ¿Vale? Creéis desde cero vuestros propios proyectos, vuestro propio ABP. ¿Cómo? Haciendo clic aquí arriba en crear proyectos, ¿vale? Os da cuatro pestañas, 4 opciones de configuración de este proyecto. Primero, la obvia, ¿no? La de presentación con el título, la descripción, la imagen del proyecto en sí. Tras la presentación esta, la gestión. ¿Vale? Aquí es donde establecéis si este proyecto es compartido, si vais a trabajar colaborativamente con algún otro docente de vuestro colegio. Aquí poniendo su correo electrónico automáticamente recibe, ¿no? Se le da acceso a este proyecto que está creando el profesor, para qué etapa, para qué cursos, qué materias o áreas van a desarrollar, van a trabajar en este proyecto en concreto. Y luego las clases asignadas al proyecto. Fijaros que en este caso puedes poner, aunque tú digas que el curso lo asignas a quinto de primaria, yo puedo seleccionar, por ejemplo, que a este proyecto lo van a trabajar quinto y sexto. ¿Vale? Podéis asignar clases de diferentes cursos sin ningún problema a este mismo proyecto. ¿Vale? Fecha inicio y final y luego el muro social. El muro social es un entorno donde todos los agentes, tanto profesores como alumnos, van a poder comunicarse dentro del proyecto con la tranquilidad de que solo lo van a ver los que participan, ¿no? En ese proyecto es una especie de muro donde mandar comentarios, responder dudas de compañeros, tanto de profesores a alumnos como entre iguales. Los alumnos pueden responderse a dudas entre sí, con lo cual pues este muro permite esa comunicación fluida. Luego también permite la creación de grupos, muy similar a lo que hemos visto en EDB Plus, ¿vale? Crear tantos grupos como consideréis, arrastrando los alumnos, los asignáis a un grupo u otro. Y luego la cuarta pestaña, ¿no?, de configuración que os sale es la de rúbrica, ¿vale? En función de las materias o áreas que habéis dicho anteriormente que trabajaríais con este proyecto, os saldrán unos estándares y unos indicadores, ¿vale?, diferentes. Si habéis puesto pues el área de lengua, te saldrán los estándares de indicadores de lengua de tu comunidad autónoma, ¿vale? Con lo cual simplemente debes activar o desactivar aquellos que en este proyecto en concreto vayas a trabajar. Así como también os permite crear vuestros propios indicadores. Si aparte de los curriculares, ¿no?, los que ya vienen por ley, queréis crear indicadores nuevos para evaluar ciertos indicadores, ciertos estándares, dentro de Proyectia lo podéis hacer igual que nosotros. ¿Vale? Además, estos indicadores los podéis modificar en cualquier momento, así como si al final decidís no aplicarlos en ese proyecto, podéis desactivarlos. Con lo cual, os simplifica, ¿vale?, mucho la tarea esta de evaluar y de hacer un seguimiento por rúbrica, ¿no?, y formato rúbrica de tanto de estándares como indicadores. ¿Vale? Ya veis que a nivel de configuración del proyecto podéis hacer casi de todo, ¿vale? Y una vez ya lo tienes configurado, viene la fase de personalizar y crear los contenidos, ¿no? Aquí vemos en este caso las 4 fases. Podéis añadir fases nuevas si queréis sin ningún problema. Podéis editar a través de los 3 puntitos cualquier fase, ¿vale?, que cambiar el nombre, el color, las fechas, así como crear o editar aquellos contenidos ya creados, como estáis viendo en pantalla, ¿vale? Veis diarios de aprendizaje, tareas, cuestionarios, tarjetas de información, ¿vale? A nivel de tipología de contenidos son los mismos que habéis visto en EDB Plus, ¿vale? Información, acción, ejercicios, diario de aprendizaje y evaluación. Con lo cual, os da las mismas posibilidades que ya he comentado hace unos minutos cuando os hablaba de proyectos dentro de EDB Plus, ¿vale? La posibilidad de personalización y creación ya veis que es muy vasta, muy amplia. Y por último, el seguimiento, ¿no?, de los alumnos. Vosotros lleváis a cabo un proyecto o varios proyectos con vuestros alumnos y dentro del apartado de seguimiento del alumnado, ¿vale?, señalando la clase que estáis interesados en hacer ese seguimiento y señalando el alumno, ¿vale?, en este caso el alumno 65, vemos la diana competencial correspondiente, ¿vale?, y abajo las competencias que ha desarrollado en este proyecto en concreto. Además, os permite tanto imprimir
¿vale? Este informe con la diana y las competencias, cómo exportarlo en formato hoja de cálculo CSV, ¿vale? Con lo cual vais a poder guardarlo en PDF o en hoja de cálculo y compartirlo si queréis pues, con los padres o con otros, con el claustro de profesores y con quien consideréis oportuno. Ya veis que a nivel de funcionalidades y herramientas os simplifica el hecho de llevar a cabo, programar, llevar a cabo y luego evaluar cada uno de los proyectos ABP con vuestro proyecto. ¿Vale? Ya para terminar, comentaros que vais a tener, ¿no? En el caso de apostar por cualquiera de nuestros materiales, vais a disponer de formación, ¿vale? Adaptada a las necesidades que tengáis, ¿vale? Formación en torno a esta capacitación digital docente, que siempre es autogestionada para que vosotros podáis ir haciéndolo a vuestro ritmo, así como webinars como el que hoy, ¿no? Estamos ya terminando y talleres para poder, pues, ampliar, ¿no? Vuestro abanico y vuestros conocimientos. Comentaros que desde EDB hoy hemos visto, ¿no? 3 opciones: proyectos EDB, papel EDB On, luego los proyectos dentro de EDB On Plus y por último hemos visto Proyectia. Pero que dentro de todo el ecosistema, ¿no? de la oferta de EDB, que sepáis que tenéis mucha variedad de recursos, de herramientas, tanto desde los que utilizáis el digital simplemente como complemento al papel, ¿vale? Que por eso hoy, en la primera parte, hemos visto EDB On, como para aquellos que ya habéis empezado, habéis iniciado, ¿no? Esta transformación digital de vuestras aulas con las herramientas que veis aquí en pantalla, así como aquellos que ya tenéis un avanzado nivel de digitalización, que ya sois unos cracks dentro del mundo digital. También os ofrecemos pues, múltiples herramientas, recursos o entornos de gestión del aprendizaje que vais a poder llevar a cabo y aplicar en vuestras aulas, en vuestros centros educativos. ¿Vale? Simplemente sepáis que atendemos a todos los niveles de digitalización y a todos los perfiles. Nada más, por mi parte, espero que haya aclarado, os haya gustado, ¿no? Toda la oferta que EDB ofrece para trabajar el ABP en el aula. Veis que hay muchísimo. Hoy hemos visto los 3 principales. En el caso de que necesitáis o os interese, queráis más información, por favor, contactar con vuestro gestor comercial en el caso de saber quién es, o si no, por favor, mandarnos un correo a contacta@edb.net y nuestras compañeras de atención al cliente enseguida se pondrán en contacto con vosotros y os van a redirigir al gestor comercial o van a atenderos ellas directamente, ¿vale? Y os van a facilitar toda la información adicional que podáis necesitar. Nada más, muchas gracias. Espero que haya sido de vuestro interés y que tengáis muy buena tarde. Recordad que la grabación de este webinar la vais a recibir por correo electrónico, al correo en el que os escribisteis, a nuestro canal de YouTube y también a la web edbdigital.com. Nada más. Buenas tardes a todos. Muchas gracias.